consiste la hematuria, epidemiología general, pues como para pensar si esa hematuria puede ser más benigna, maligna, asociado a qué, si es problema del riñón, si es problema del tracto urinario inferior, etcétera. Las diferentes etiologías que producen la hematuria y conductas a seguir cuando tenemos nuestro paciente como tal al frente. La revisión de tema fue basada en esta literatura, más que todo fue sacada de la guía como tal americana. También tenemos acá la última guía de la sociedad como tal urológica americana y pues como tal lo que sugiere la UA para lo que es ser un médico general, ¿vale? Entonces, definición como tal de la hematuria. Entonces, la hematuria se define como la presencia de glóbulos rojos en la orina cuando es visible, es decir, a simple vista, es decir, con el ojo humano, se denomina hematuria macroscópica y cuando se detecta mediante el examen microscópico del sedimento urinario se denomina hematuria microscópica, que ahorita vamos a ver cuáles son, digamos, los hematíes normalmente que se ven por campo. Entonces, la UA dice que de 3 hematíes por campo, en otra literatura también se puede encontrar 5 hematíes por campo, pero pues digamos que nos vamos a basar más como tal en lo que dice la literatura de la guía americana. La hematuria macroscópica, una orina de aspecto rojo a simple vista, debido a la presencia de más de 50 hematíes por campo, y es visible como tal al ojo humano. Epidemiología, entonces, de esto, la hematuria es uno de los diagnósticos urológicos más comunes, representando el 20% de las consultas en urología. La prevalencia de la hematuria microscópica varía entre el 2 al 31%, dependiendo de la población estudiada. Y aunque la probabilidad de documentar una neoplasia urológica debido a esta hematuria es menor al 5%, digamos que actualmente no se recomienda un tamizaje rutinario para mirar si eso es como tal maligno o no, pero pues ese porcentaje hay que tenerlo en cuenta porque pues no se nos puede pasar y para eso es que tenemos esta charla a colación. La causa más frecuente de hematuria microscópica en ambos sexos es la litiasis. La causa más común en varones mayores de 50 años es la hiperplasia prostática benigna. ¿Vale? Recordemos que la hiperplasia pues es un diagnóstico histopatológico, pero pues si hablamos más generales es un crecimiento prostático benigno. Con hematuria macroscópica en los pacientes fumadores, en ausencia de otros síntomas, se debe sospechar tumor urotelial. Entonces esto va, pues como veremos o cuando se exponga como tal el tema de cáncer de vejiga, vamos a ver que el cigarrillo es un factor muy importante para desarrollar el cáncer de vejiga o ese tumor urotelial. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es mirar esta hematuria, ¿es de origen glomerular o no glomerular? Porque pues ya dijimos, listo, microscópica y macroscópica, pero entonces, ¿cómo sabemos si viene del riñón o si viene ya del tracto urinario inferior? Entonces, la fuente de los glóbulos rojos puede encontrarse ya sea en el tracto urinario desde el glomérulo renal hasta el meato uretral. Entonces, por eso es importante identificar uno de dónde viene ese sangrado. Las etiologías no glomerulares suelen dividirse según el tracto, digamos, donde sea superior o inferior. Dentro del superior tenemos al riñón y al uréter, y al inferior tenemos la vejiga y la uretra. Unas cosas que nos va a guiar como para que el problema es como tal con los riñones o no es o no glomerular, entonces es mirar si la hematuria es con coágulos. Si la hematuria es con coágulos, usualmente es un problema urológico. La causa más frecuente, digamos, en mujeres es la cistitis hemorrágica, aunque digamos que la principal como causa a descartar es una neoplasia uroterial en un paciente fumador. Vuelvo a lo mismo, paciente fumador es un paciente que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que es descartar cáncer de vejiga. Hematuria por nefropatía médica no suele tener coágulos y puede ir acompañada de cierto grado de proteinuria. Usualmente uno habla de proteinuria significativa más de 1000, ¿vale? Más de 1000 miligramos o 1 gramo, ¿vale? Porque ya en rango nefrótico, pues ya estamos hablando de 3,5 gramos, pero pues no es el caso en este momento. Así como cilindros eritrocitarios o hematíes dismórficos en el sedimento urinario. Entonces, ya acá nos va guiando más para algo glomerular. Entonces, si nos dicen como no suele tener, o sea, si nos dicen el paciente no tiene coágulos, si yo veo que hay hematíes dismórficos, hay cilindros hemáticos, uno puede decir, bueno, la causa puede ser más glomerular, es decir, en el tracto urinario superior, es decir, del riñón,
Y si nos dicen con coágulos, lo más probable es que sea el tracto urinario inferior, es decir, vejiga o un problema en la uretra, etcétera. Pero estos son cosas que nos van guiando si es glomerular versus no glomerular. Entonces son cosas a tener en cuenta en estos pacientes. Otra cosa que de pronto a veces confunde, y yo creo que esto es más para los que, digamos, están en semestres un poco más abajo, es que ven la orina ahí en la bolsa y dicen, está hematúrica, pero resulta que si uno se pone a detallar, resulta que no está roja, sino está más como de color naranja o está anaranjada. Y resulta que eso es importante también preguntárselo al paciente. Está con fenazopiridina, que sabemos que es un medicamento que se usa para disminuir esa disuria o esos síntomas irritativos en los pacientes, porque pues mejora como tal esa irritación en la mucosa del aparato genitourinario. Entonces, la orina no es que sea hematúrica, sino es que se vuelve naranja. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de este tema, porque pues puede ser un confuso si uno no sabe que la fenazopirina lo pone como orinar naranja, ¿vale? Acá está entonces etiología no glomerular. Si vemos, hay muchas causas de esa hematuria que no sea propiamente del riñón. Dentro de esos tenemos la urolitiasis, la pielonefritis, el carcinoma de células renales, carcinoma uroterial del tracto urinario, una obstrucción intestinal, o sea, por una estenosis ureteral, etcétera, un trauma, ¿vale? Tracto urinario inferior, la cistitis, prostatitis, la hiperplasia, un ejercicio intenso, el carcinoma uroterial, ¿vale? Todo eso son etiologías no glomerulares que producen hematuria. Entonces, si vemos, hay muchas cosas que producen eso y es por eso que ahorita vamos a ver entonces cómo lo enfocamos, si lo enfocamos en algo benigno, si lo enfocamos en algo maligno, etcétera, que ahorita vamos a ver un algoritmo bastante chévere. Hematuria de origen glomerular. Entonces, una de las cosas que quiero que se lleven de esto es pensar si vemos hematíes dismórficos, si vemos proteinuria significativa, más de 1000 miligramos o 1 gramo, cilindros hemáticos y que el paciente cursa con insuficiencia renal, es importante pensar que la hematuria puede ser de origen glomerular, ¿vale? Entonces, estas son cosas que nos van como diciendo, el problema puede ser que esté sangrando del riñón, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo, hematíes dismórficos, proteinuria, cilindros hemáticos, que son estos que vemos acá, ¿vale? Esto es lo que vemos en el cilindro, acá, los sedimentos urinarios, es una evidencia muy fuerte, una fuerte evidencia de hematuria glomerular. Entonces, esto que vemos acá en el sedimento. Y estos son los hematíes dismórficos, que es lo que yo les comentaba anteriormente. Entonces, esa morfología eritrocitaria es un marcador poco sensible, realmente no está tan definida, pero usualmente se dice que si el 80% de esos glóbulos rojos dismórficos eh, son más indicativo de que es de origen glomerular. Es decir, si ponemos como tal en ese sedimento y vemos cómo están los hematíes, pues podemos mirar si esos hematíes están dismórficos o mórficos. Si el 80% o más están dismórficos, pues uno puede decir que el problema realmente está en el riñón. Y si el 80% son normales, uno puede decir, pues no es como tal de origen del riñón, ¿vale? Entonces, aunque no está definido realmente ese porcentaje, fue algo que saqué de una charla como tal de del hospital universitario perdón, del hospital universitario central de, del Nueva Granada. Entonces, pues bueno, es una charla ahí que saqué y pues con la literatura que mostraban era más como ubicando como ese porcentaje, 80% dismórficos, más de origen glomerular y 80% normales no glomerular. ¿En qué población debemos estar alerta? Entonces, esta es la población que tenemos que decir, el problema puede ser que sí puede ser algo maligno, entonces que él sea una edad avanzada, un sexo masculino, antecedente de tabaquismo, antecedente de exposición ocupacional, ya sea benceno, aminas aromáticas, es decir, colorantes, cauchos, etcétera, antecedente de quimioterapia con ciclofosfamida, antecedente de radioterapia pélvica, síntomas irritativos del tracto urinario, sea urgencia, frecuencia y disuria. ¿Por qué? Porque recordemos que el carcinoma in situ, cuando hablamos de cáncer de vejiga, el carcinoma in situ, lo más común es que curse con estos síntomas irritativos. Entonces, no necesariamente es por una infección, sino puede ser incluso un carcinoma in situ. Antecedentes de catéteres permanentes crónicos, antecedentes de familiar con cánceres uroteriales. Esos son los pacientes que tenemos que estar muy alerta para mirar
a ver si estamos frente a un cáncer. Las pruebas. El método de tira reactiva para detectar la hematuria depende de la capacidad de la hemoglobina como para oxidar este cromógeno, siendo el grado como tal, el cambio en el color, el indicador proporcional al grado de hematuria. Esta prueba de tira reactiva tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 75% para la hematuria microscópica. Si vemos, la sensibilidad es bastante buena. Hay algo que lo puede alterar, es que es el problema. Digamos que no es perfecto, entonces puede generar resultados falsos positivos. ¿Cuáles? Pues entonces que tenga, por ejemplo, un sangrado menstrual, entonces que esté con el sangrado menstrual activo. Si yo tomo una muestra, pues lo más probable es que me salga un falso positivo. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta. O lo otro, que tenga muchas células epiteliales. Las células epiteliales, si ya tiene muchas, pues nos habla de que está contaminado. Entonces, esas son cosas que pueden alterar como tal a mi análisis como tal cuando esté revisando el tema de hematuria. Clasificación. La UVA lo clasifica como en bajo, intermedio y alto. ¿Qué miramos? Entonces miramos cuántos hematíes por campos tiene. Si tiene de 3 a 10, uno dice, bueno, es bajo, entre 11 y 25 es intermedio y alto más de 25. Entonces, eso como tal con hematíes. Ahora si hablamos como de edad, menos de 60 años, más de 60 años, más de 60 años y que tenga, por ejemplo, que sea fumador, eso ya lo hemos mencionado, pero entonces hay que clasificar cuánto se fuma, porque si uno dice sí es fumador, pero ¿cuánto se está fumando al día? Puede que sea un fumador pesado y no lo estemos como tal cuantificando. Entonces toca preguntar cuánto se fuma el índice paquete año. Entonces, si se fuma menos de 10, si es entre 10 y 30 o más de 30. Entonces, si vemos esto lo clasifica para ver si es de alto riesgo, intermedio o bajo riesgo. Eso porque es importante porque según eso vamos a mirar si se mando un uroanálisis, si mando una urografía por TAC, si mando una cistoscopia, ¿vale? Que ahorita mencionaremos en qué consiste cada uno de estos. Y acá está el algoritmo. Entonces, si vemos, tenemos que estratificar sí o sí el riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Lo que habíamos mencionado, la edad, si fuma o no fuma, cuántos hematíes por campo tiene un análisis, etcétera. Si yo evalúo los riesgos y queda en bajo riesgo, yo digo entonces, bueno, me llegó este paciente con estas paraclínicos, con estas comorbilidades, eh, con este listado para yo decir, bueno, este es bajo riesgo, intermedio o alto, en este momento me llega con bajo, entonces, ¿qué puedo hacer? Repetir el uroanálisis dentro de 6 meses. Si es un análisis negativo, pues ya, puedo estar tranquilo, no pasó absolutamente nada, seguimos igual. ¿Qué pasa si me sale positivo? Ahí ya pasa entonces a un riesgo intermedio. Entonces, ¿qué es el riesgo intermedio? Pues ya lo habíamos mencionado, no lo voy a repetir, pero pues acá lo tenemos en el algoritmo, pero sí cambia la conducta. ¿Qué es la conducta acá? Ya no es hacer un análisis dentro de 6 meses, sino es hacer una cistoscopia y una ecografía renal o una ecografía de vías urinarias, ¿vale? Entonces, según eso, si el resultado es positivo, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces uno dice, ok, bueno, entonces, dependiendo de lo que yo encuentre, si es como, bueno, me dice como un problema de la próstata, si es un problema de un cálculo, ¿sí? Aunque sabemos que los cálculos se ven mejor con un urotac, la ecografía nos puede dar como algunas señales. O una cistoscopia, porque con la cistoscopia yo ya realmente, que ahorita les voy a mostrar un video en qué consiste hacer una cistoscopia o qué es una cistoscopia, para los que todavía no han visto como tal urología. Es simplemente una cámara que entra por la uretra y se ve la vejiga. Entonces, con eso vemos la vejiga, a ver si hay un tumor de vejiga, etcétera. Entonces, ya vamos bien. Si es de bajo riesgo, ya vimos los criterios. Repetir el uroanálisis dentro de 6 meses. El intermedio, una cistoscopia y una ecografía de vías urinarias o ecografía renal. Ahora vamos con el alto riesgo, que este es básicamente para descartar si tiene cáncer o no. Entonces, ese es el que no se nos puede pasar porque si se nos pasa, pues el cáncer avanza mucho, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conducta? Una cistoscopia y una imagen de tracto urinario. Entonces, la que se prefiere es la urografía por TAC y la razón de eso es que pues tiene diferentes fases. Dentro de eso está la fase precontraste, la nefrogénica, la excretora, pero realmente nos ayuda mucho porque esto nos ayuda a identificar tumores uroteliales, masas renales pequeñas, ¿sí? Litiasis. Entonces, como es una imagen que nos ayuda a identificar
por ejemplo, con el precontraste, identificar cálculos urinarios, calcificaciones, que digamos que nos puedan ser visibles como tal con el contraste. La fase nefrogénica que nos ayuda a detección de masas renales sólidas. Entonces, eh, que de pronto se nos puede escapar como el carcinoma de células renales. Entonces, cada fase que tiene esa urografía por TAC, que es la que recomiendan de primera línea, nos ayuda para descartar masas, para descartar cálculos, ¿sí? Para descartar problemas como tal en el urotelio de las vías urinarias. Entonces, esas son las conductas que debemos hacer con nuestro paciente de hematuria. Clasificarlo según el riesgo, ya dijimos bajo, intermedio o alto. Bajo, ya dijimos uroanálisis dentro de 6 meses. Intermedio, cistoscopia y ecografía. Alto, cistoscopia y una imagen, que preferiblemente una urografía por TAC, que ya habíamos hablado por qué. Y este es otro, pues básicamente es la misma información, de pronto queda mejor como ubicado, como decir, bueno, si sale negativo, entonces, ¿qué hago? Negativo, pues básicamente considerar repetirlo dentro de 12 meses, y si ya es negativo, pues ya no se hace nada más. O sea, realmente no se hace nada más, no vale la pena repetir ninguna otra cosa. Si en caso de que salga positivo, entonces toca reevaluarse y mirar, bueno, entonces tenemos que hacer una cistoscopia, una ecografía para descartar las diferentes etiologías que ya mencionamos. En caso de ser positivo, por ejemplo, esto, ahí ya vamos como tal para el esquema de cáncer de vejiga, que entonces la citología, etcétera, que no es como tal nuestra charla. Lo que me interesa es que ustedes sepan identificar el bajo riesgo, el intermedio, el alto, que se hace, ¿vale? Eso es lo importante como tal de esta charla, es saber eso, identificar glomerular versus no glomerular, que ya habíamos mencionado. Y ahora sí, ¿qué es eso de cistoscopia? Porque pues mucha gente de pronto no ha visto qué es esto. La cistoscopia consiste en esto, es meter una cámara, sea cistoscopio flexible, que pues no es un tubo, no es una varilla así de metal así fuerte, que pues toca hacer varias maniobras para poder entrar como tal a la vejiga, sino en los hombres se puede usar el flexible, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Entonces, a ver si me deja mostrar. ¿Ahí se logra ver el video o no? Ya lo puse. Sí, ahí está cargando, sí. Ready? No sé. Ahí se ve, ¿sí? Sí, 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 ahí se ve. Vale, entonces voy a quitar acá el audio. Entonces, si vemos, ahí el doctor está usando un cistoscopio flexible y acá está teniendo el pene y está introduciendo el cistoscopio. La razón de esto es que está pasando por todas las partes de la uretra y pues hasta que llega a la vejiga. Entonces, en este video lo que van a hacer es extraer un cálculo por vía cistoscopia, un cálculo que está ahí en la vejiga. Entonces ahorita lo van a mostrar, pero si ven, pasó por toda la uretra y ahí se ve literalmente la vejiga. Entonces, si hay una lesión de la vejiga, uno puede identificarla y pues de paso decir qué cirugía es mejor, una resección, que consiste pues en entrar, básicamente es muy similar, y cortar y quitar esa herida, quitar ese tumor, perdón. Entonces, eso consiste en la cistoscopia, básicamente es meter una cámara por el pene o por la uretra, sea femenina o masculina, y llegar a la vejiga. Entonces, básicamente eso consiste en la cistoscopia, y por eso es tan bueno para descartar tumores en la vejiga. Con la Y parte académica y educativa. Entonces, aprendemos a investigar, tenemos al final una publicación. alguien estaba hablando, se cortó. Es el activo del micrófono, ya se la apague. Ok, vale, vale. Listo, entonces en eso consiste la cistoscopia. Entonces, si vemos, es meter una cámara y mirar básicamente la vejiga. Con eso sabemos si hay tumor o no hay tumor, ¿vale? Y sabemos si la causa realmente es un problema, que la hematuria está en la vejiga. Entonces, mensajes para llevar a la casa, que esto es de lo más importante realmente de la charla. Causa más frecuente de hematuria microscópica es la litiasis en la población general, en ambos sexos. La causa más común de hematuria microscópica en varones de más de 50 años es la hiperplasia prostática benigna. La hematuria con coágulos indica un problema urológico, ¿vale? Ya hemos visto que cuando no hay coágulos puede ser más un problema renal, pero pues no es la regla, pero pues uno puede
básicamente como orientarse. La causa más habitual de la hematuria es la cistitis hemorrágica, pero no es lo primero que se va a descartar, es el tumor uroterial. O sea, lo más importante de descartar es que la persona no tenga un cáncer uroterial, ¿vale? Los hematíes dismórficos en el sedimento orientan a una nefropatía de origen glomerular, lo mismo que los cilindros hemáticos. Bueno, estas fueron las referencias usadas. Muchas gracias y bueno, no sé, alguna pregunta, alguna duda, alguna retroalimentación. La doctora Cote tiene la mano levantada. Hola Juli, ¿cómo vas? Muy buena charla, muchas gracias por tomarte el tiempo de revisar todo y pues obviamente las guías americanas son las que más completas están. Lo que les escribí por el grupo para los datos que tenías sobre el 80% están bien. Sin embargo, pues para hablar de hematuria de origen glomerular, tener en cuenta que el porcentaje, como que hablan las guías, es de 20% de eritrocitos crenados. También si tienes 5% de acantocitos y pues cilindros hemáticos, como bien lo dijiste, también habla de una causa glomerular. Adicionalmente, lo otro que les puse ahí en el grupo, pues que tener en cuenta que para hablar de bajo riesgo se deben cumplir todos los criterios, mientras que para hablar de un intermedio y alto riesgo se debe cumplir solo uno. Entonces, si tú ves un paciente de 75 años con hematuria macroscópica, de entrada, así no tenga nada más, ese paciente ya es de alto riesgo. ¿Qué más se puede decir? Digamos que para ustedes como médicos generales el manejo de lo que deben hacer, pues ya viene con el algoritmo. Pues aparte de identificarlo, también qué van a hacer si les llega un paciente de urgencias con hematuria macroscópica. Tener en cuenta que no a todo paciente se le pasa sonda, contrario a lo que creen, y si tiene criterios para pasarle sonda, que serían la hematuria macroscópica con coágulos o retención urinaria principalmente, que digamos que también en ecografía se vean coágulos intravesicales, pues que sea una sonda de 3 vías. Eso es importantísimo porque muchas veces le pasan solo de 2 vías y pues no va a servir de nada. De resto, pues ya los manejos avanzados, en caso tal que el paciente siga sangrando, la cistoscopia para evacuación de coágulos, como bien lo dijiste, incluso hacer RTU intraoperatoria. Y el resto, pues la opción de elegir una cistoscopia con un cistoscopio semirrígido o flexible, pues da igual, realmente lo que cambia es la angulación que se logra, porque con el cistoscopio semirrígido también igual puedes lograr ver todas las paredes de la vejiga. Obviamente es un procedimiento un poquito más molesto, pero si lo haces bien con buena lidocaína, los pacientes lo toleran muy bien. De todas maneras, pues ya voy a entrar a cirugía, entonces eso era todo como lo que te quería mencionar. Muchas gracias, muy buena revisión. Gracias, Male. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, Julio, por la charla. Muy buena charla, un tema muy interesante. Eh, Creo que ya no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por haberse unido. Los esperamos en las siguientes actividades. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.